Bienvenidos una semana más al canal de Bannister & Katz DIY. Esta semana el tema va de patronaje. Vamos a aprender a realizar nuestro patrón para hacernos nuestras prendas holgadas, es decir, sin pinzas. Yo en mi caso lo he aprovechado para hacerme una sudadera tipo teddy con una manta que me compré en Primark. Lo primero que sí quiero explicaros es que para que entre todo el proceso bien explicado en el plano de la cámara, lo he hecho a escala a la mitad, es decir, como podéis ver en el vídeo, he utilizado una regla que lo que en una cinta métrica es 1 centímetro, pues digamos que son 2 centímetros en la cinta métrica con la que lo voy a hacer a la mitad, ¿vale? O dicho de otra manera, 1 centímetro con la cinta métrica a escala equivale a medio centímetro en la cinta métrica real, ¿vale? Dicho esto, empezamos a hacer el patrón. Bien, lo primero que vamos a hacer es trabajar para sacar el rectángulo donde vamos a trazar todo lo que es nuestra parte delantera, es decir, desde el cuello hasta la cintura, con nuestras medidas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar una línea recta para empezar a trazar a partir de ahí y que nos salga el rectángulo recto. Y a partir de esta línea, desde ahí hasta abajo, lo que vamos a trazar es el largo de nuestro talle, es decir, lo que medimos desde el cuello hasta la cintura. Y trazamos una línea en vertical a nosotras. Ahora, de ahí hacia arriba, como estáis viendo, vamos a trazar lo que es el cuarto de nuestro contorno de pecho. Es decir, medimos nuestro contorno de pecho, lo dividimos entre 4 y esa medida es la que vamos a marcar y trazamos otra línea en horizontal a nosotros. Y ese rectángulo es donde vamos a trabajar. Ahora vamos a medir el cuello. La medida del cuello es la sexta parte de nuestro contorno más 1 centímetro. Y la bajada es la sexta parte de nuestro contorno de cuello más 2 centímetros. Ahora, bien con las reglas de sastre o a mano alzada, las unimos con una curva pronunciada y nos quedará marcado nuestro escote. Ahora en esta línea vamos a bajar 4 centímetros. Esto es una medida estándar, entre 3 y 4, vamos a bajarle 4. Eso es la bajada de hombro. Trazamos una línea que una lo que es el cuello con esa bajada de hombro y ya tenemos el hombro trazado. Ahora vamos a trazar lo que es la línea de sisa, para sacar dónde va a ir la línea de sisa. Esa línea la vamos a sacar con la mitad de nuestra sisa de espalda más 4 centímetros. Ahora vamos a sacar lo que es la línea donde va a ir la bajada de la sisa y es nuestra medida a la mitad de nuestra sisa de espalda o ancho de espalda, como lo llaméis. En esa línea vamos a medir más o menos a la mitad, le damos un puntito y ahí metemos hacia adentro 1,5 centímetros. Y ahora con las reglas de sastre o a mano alzada vamos a unir esos 3 puntos, lo que es el hombro con ese 1,5 centímetros que hemos introducido y la línea de sisa. Y ahí ya tenemos trazada lo que es la sisa de la manga delantera. Y ahora vamos a marcar lo que es nuestro contorno de cintura. Como no es con pinzas, lo que es el cuarto, o sea, la cuarta parte de nuestro contorno de cintura, lo marcamos y lo unimos con el final de la sisa. Y ya tendríamos marcado el costado de la parte delantera. Ahora estoy marcando en rotulador negro lo que sería el
el patrón. Y ahí estaría ya lo que es el patrón delantero hasta lo que es la cintura. Como yo en mi caso lo quería más bajo, quería lo que es la sudadera hasta la altura de la cadera, pues ahora vamos a seguir, digamos, ampliando lo que es el contorno hasta la altura de la cadera. Ahí está nombrado cada línea para que quede todo más claro. Marcamos que es el delantero y que es un contorno, es un patrón base sin pinzas y para prendas holgadas. Este patrón, según lo hemos terminado, nos quedaría bien para prendas ajustadas con telas stretch. Bueno, ahora vamos a marcar lo que es la bajada de cadera. Normalmente está entre 20 y 22 centímetros, depende de cada uno. Lo marcamos desde la línea de la cintura hacia abajo y trazamos otra línea en vertical a nosotros. Y en esa línea que acabamos de trazar vamos a marcar lo que es nuestro cuarto contorno de cadera. Hacemos una señal y la unimos con una línea pronunciada, o sea, que haga forma de cadera, desde la cintura hasta esa marca que hemos marcado, que es nuestro contorno de cadera. Es importante que la línea, esta que estoy haciendo ya ahora, lo que sería la línea de cadera, que no quede así como muy metidos, es bueno que la redondeemos un poquito, porque luego los patrones, nuestra cintura no termina en pico, entonces para que no quede luego hay una arruga. Este sería nuestro patrón, lo que es para sacarnos prendas hasta la cadera. Luego, si queremos la prenda más alta, pues es simplemente marcar la línea con el largo deseado desde el cuello, desde donde se une, digamos, el cuello con el hombro, desde ese puntito hacia abajo con la cinta métrica, medimos el largo deseado, trazamos una línea en vertical y ya tendremos el patrón con el largo que cada uno quiera. Vale, ya hemos dicho que este patrón sería para telas stretch, quedarían ajustadas, pero como yo lo quiero con prenda, yo lo que quiero es una prenda holgada, le voy a dar lo que son las holguras. Para sacar las holguras de este patrón, es decir, para que tú te puedas hacer una prenda sin pinzas pero que te quede un poco holgada, como es en mi caso, como podéis ver en la imagen que os pongo, es muy sencillo, es de esa línea del hombro sacamos simplemente 1 centímetro, siguiendo la línea del hombro sacamos 1 centímetro y lo marcamos. De la línea de la sisa le vamos a bajar 1,5 centímetros y de ese 1,5 centímetros que hemos bajado le vamos a sacar 2 centímetros y lo marcamos. Luego de la cintura, dependiendo de cada uno como lo queráis, bueno, vamos a marcar lo que es la sisa, entonces la nueva sisa con holgura habría que unir esos 3 puntos, es decir, el final de la sisa, ese 1,5 centímetros, ese centímetro que hemos sacado del hombro y nos quedaría la sisa ya marcada con holgura. Y ahora las holguras que le pongamos a la cintura o a la cadera depende de la holgura que cada uno queramos. Yo en mi caso aquí le voy a poner 4 centímetros, 3-4 centímetros y en la cadera pues igual, unos 2 centímetros porque lo que quiero es que no me haga forma de cintura, sino que lo quiero holgado. Lo quiero recto prácticamente. Como podéis ver en la imagen la sudadera no me queda ajustada. Y ya tendríamos el patrón delantero con holguras terminado. Bueno, aquí os estoy explicando cómo podéis marcar el largo deseado. ¿Veis lo que os digo? Desde el punto donde se une el cuello con el hombro, coges la cinta métrica y ahí le marcas una línea y ahí marcáis ya el largo que cada uno queráis. Yo le pongo un poquito más porque como luego voy a hacer un dobladillo para meterle una cinta elástica ancha, pues que no me lo reste de la largura de la cadera.
una vez que ya hemos sacado el patrón delantero, siempre es importante hacer primero el delantero, vamos a sacar el trasero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ponemos otro papel en blanco, volvemos a marcar una línea horizontal recta para que el patrón trabajemos sobre un papel recto y vamos a posicionar encima el patrón delantero que hemos hecho, teniendo en cuenta que lo que es la línea de recta, esta digamos lo que es donde termina el patrón, tiene que encajar perfectamente con el papel, como podéis ver ahora. Y lo que es ese pico, digamos, donde finaliza el cuello con él y se junta con el hombro, tiene que encajar perfectamente ahí en la línea recta que hemos puesto, ¿vale? Para que el patrón nos salga recto. Como podéis ver, así es situarlo, posicionarlo como lo he puesto yo. Luego es hacer unas pequeñas marcas para que luego tengamos claro dónde tenemos que poner la línea de la sisa, la línea de la cintura y la línea de la cadera. Yo aquí lo que hago es que lo uno con un poquito de cinta de carrocero. Y ahora lo que vamos a hacer es el cuello trasero. ¿Cómo hacemos el cuello trasero? Bueno, pues lo que es el ancho del cuello trasero es lo mismo, es la sexta parte más 1 y le vamos a bajar 3 centímetros y vamos a unir o a mano alzada o con las reglas de sastre, como veáis. Yo es que a mano alzada soy muy mala, me tiembla mucho el pulso, y lo vamos a marcar y nos quedaría ya lo que es el cuello trasero. Como veis es mucho más cerrado que el delantero. El hombro es el mismo, lo vamos a copiar del delantero. De la línea de la sisa hacia abajo es exactamente lo mismo. Y ahora lo que vamos es a modificar lo que es la sisa del trasero. Entonces hacemos lo mismo, según lo tenemos puesto ahí, vamos a sacar 1,5 centímetros y unimos esos 3 puntos. ¿Por qué? Pues porque la sisa delantera, como tiene más profundidad para que no nos quede arrugas, pero la sisa trasera es más recta. Entonces el 1,5 centímetros que hemos sacado del delantero que hemos metido, en el delantero, lo vamos a sacar en el trasero. Como estamos copiando el patrón ya con las holguras, después vamos a hacer el proceso a la inversa de cómo hemos hecho el delantero. Es decir, primero vamos a copiar el patrón trasero con las holguras y después vamos a reducir esas holguras para que nos quede el patrón trasero también sin las holguras. Yo creo que me estoy explicando bien. Si no, en las imágenes se ve bien. Marcamos esas pequeñas señales que nos indiquen dónde tenemos que marcar las líneas que hemos dicho antes, la de cintura, sisa y cadera, que es lo que estoy haciendo yo ahora, para que luego podamos hacer unos pequeños piquetes y a la hora de cortar la tela, marcarlo y así nos aseguramos de que todas las telas nos encajan bien. Y ese sería lo que es el patrón trasero con holguras. Ahora lo que estoy haciendo es quitarle las holguras para que nos salga el patrón sin las holguras, por si queréis hacer con una prenda stretch, queréis haceros una prenda ajustada. Ahora unimos esas pequeñas marcas que hemos hecho, que es lo que he dicho, y vamos a trazar esas 3 líneas de referencia. Nos aseguramos de que encajan bien, como en el delantero.
Y una vez que nos hemos asegurado de que todo encaja, volvemos a marcar las líneas para tener siempre referencia de lo que es cada cosa. Y cuando guardemos el patrón y tengamos que tirar de él, pues tengamos claro lo que es cada cosa. Marcamos que es el trasero. Lo que estoy marcando en rojo, digamos que es el patrón con las holguras, y lo que está en el tono más claro, me parece que era azul o verde, es el patrón base sin holguras. Vale, ahora lo que vamos a hacer es empezar a medir las sisas. Las sisas las vamos a medir tanto con holguras como sin holgura, y el resultado que nos dé lo vamos a anotar en el patrón, ¿vale? Porque si luego vamos a hacer el patrón con holgura, esa holgura que le demos al patrón hay que añadírselo a la manga. Se hace lo mismo tanto con el patrón delantero como con el patrón trasero, porque hay que sumar el resultado de las dos sisas. Ahora vamos a trazar la manga. Lo primero que hacemos es doblar una hoja por la mitad, porque vamos a trazar lo que es solo la mitad de una manga. En esa doblez vamos a trazar una línea recta para trabajar siempre recto, y justo en lo que es la doblez vamos a trazar desde esa línea que hemos marcado hacia abajo nuestro largo de manga. Lo vamos a hacer arriba y abajo una marquita, y ahí vamos a trazar una línea perpendicular a nosotros, y ya tendríamos nuestro largo de manga. De esa línea que acabamos de marcar, es decir, desde nuestro largo de manga, de la doblez hacia arriba, vamos a marcar nuestro cuarto de contorno de brazo. Es decir, medimos nuestro contorno de brazo hacia la zona del bíceps, que es la zona más prominente del brazo, lo dividimos entre 4 y esa medida es la que vamos a marcar ahí. ¿Vale? Yo ahora lo que estoy haciendo ahí es calculando de qué tamaño voy a hacer la copa. En este caso yo la hago de 11 centímetros, y desde la línea recta de inicio donde vamos a trazar el patrón medimos hacia abajo 11 centímetros y marcamos otra línea. Esos 11 centímetros vamos a hacer una línea y lo vamos a dividir a la mitad, es decir, a 5 centímetros y medio, y volvemos a marcar otra línea. Y el rectángulo que nos queda arriba lo vamos a volver a marcar otra vez a la mitad. Y marcamos otra línea. Trazamos, mejor dicho. Y digamos que esas dos partes que hemos dividido la vamos a doblar a la mitad horizontalmente a nosotros ahora. Marcamos la mitad y vamos a marcar ahí una línea horizontal a nosotros con esas dos pequeñas marcas que hemos hecho. Y ahora vamos a dibujar la manga. Entonces, digamos que del rectangulito de abajo, o sea, desde el punto central hacia abajo, vamos a bajar 1 centímetro y lo vamos a marcar. Es esa pequeña marca que yo acabo de hacer. Y ahora, como digo siempre, o con la regla de sastre o a mano alzada, vamos a hacer una curva que vaya, bueno, es mejor que lo veáis porque creo que os voy a liar menos. Esta especie de S que estoy dibujando es lo que va a ser la sisa trasera.
Esa sería la sisa, es lo que va a ser la sisa trasera. Y ahora, desde esa marca que hemos hecho, es decir, 1,5 centímetros, 1 centímetro más abajo de la de sisa trasera, lo estoy marcando en rojo, lo que vamos a hacer es otra especie de S un poquito más baja, pues eso, el centímetro que hemos bajado, y esa va a ser nuestra sisa delantera. Tengo que deciros que ese ancho, digamos, donde estamos dibujando la sisa, va desde la parte que doblamos, desde la zona doblada hacia arriba, tenemos que marcar nuestra mitad de espalda. Y esta línea que acabo de hacer es que va desde lo que es nuestro cuarto contorno de brazo hacia donde termina la sisa y ya tendríamos nuestra manga trazada. Ahora estoy marcando lo que son 2-3 centímetros para luego hacer el dobladillo de la manga y vamos a cortarla. Cortamos siempre por la curva de la sisa trasera. Yo lo que hago siempre es que, como lo dibujo con 2 colores, siempre especifico cada color a qué se refiere. En este caso la negra es la trasera y la roja es la delantera. Cortamos por la sisa trasera. Cortamos toda la manga y luego, una vez que abrimos, que ya nos quedaría lo que es la manga básica trazada, cortamos donde está el dibujo, cortamos por la línea roja y así ya tendríamos marcada lo que es la sisa trasera y la sisa delantera. En el centro de la sisa delantera es bueno que hagáis un pequeño piquetito que después llevaremos a la tela para que a la hora de montar las mangas tengamos claro qué parte va en la zona delantera y qué parte va en la zona trasera. Y así es como tienen que quedar las copas. Como podéis ver, encaja la sisa trasera con la sisa del patrón trasero y lo mismo con el delantero. Como veis, encajan a la perfección. Y así nos aseguramos que luego a la hora de llevarlo a la tela nos encajan bien las sisas. Y ya está, digamos que ya estarían nuestros patrones hechos para poder realizarnos nuestras prendas. Y ya está, como digo siempre, si os ha gustado, darle me gusta, compartid para que llegue a más gente y nada, nos vemos la semana que viene en el próximo tutorial de cómo hacemos esta sudadera. ¡Chao!